Gracias, señora presidenta. Quizá conviene iniciar respondiendo a la inquietud que nos ha planteado el colega, ¿por qué tenemos que discutir ahora? Y este sí me parece que es un punto fundamental, porque el no hacerlo implicaría que ya nosotros como asamblea no tenemos la legitimidad para poder discutir este y otros aspectos que aún puedan ser conocidos y planteados en el pleno de la asamblea, puesto que nuestro periodo aún no fenece. Me parece que esto es importante. No podemos dudar de lo que estamos haciendo, puesto que somos asambleístas en funciones exactamente hasta el 13 de mayo. Es más, la Constitución ahí señala el 14 de mayo. Por lo tanto, esta asamblea tiene la plena legitimidad para poder conocer y resolver sobre estos temas que ahora nos plantean. Segundo, precisamente es oportuno debatir ahora. ¿Por qué? Porque eso permite que el próximo gobierno pueda también plantear la renegociación y establecer nuevos acuerdos con todos los países en condiciones que significan mutua ventaja o que nos pongamos de acuerdo soberanamente entre los pueblos y no con condiciones que están preestablecidas por tratados bilaterales de inversión que son claramente gravosos contra nuestros pueblos y contra los intereses de nuestros pueblos. Tercero, yo diría, ¿cuál es? Y esto es importante que podamos ver, que la Constitución de la República reconoce que la soberanía radica en el pueblo, y por lo tanto fue ese pueblo el que aprobó la Constitución. Al haber aprobado un nuevo marco jurídico constitucional en el 2008, obviamente que es un cambio radical en las instituciones del Estado, porque la Constitución es el primer elemento de convivencia y de acuerdo social. Por lo tanto, al haberse modificado la Constitución, obviamente se modificaron las condiciones y se cumple con uno de los requisitos que precisamente nos establece la Convención de Viena respecto de la vigencia de los convenios y los tratados internacionales. Un elemento que quiero resaltar es que estos tratados bilaterales de inversiones son la muestra más palpable de la irracionalidad del capital y la globalización, puesto que establece cláusulas a través de las cuales se privilegia la inversión extranjera y la desprotección de los estados. Muestra de ello es que los fallos que se han emitido básicamente favorecen a los intereses de las transnacionales en contra de los intereses de los pueblos, en contra de los intereses de los países que firman, que tienen estos tratados bilaterales de inversiones y que tienen relación con empresas transnacionales. Ya se ha señalado aquí cláusulas paraguas, cláusulas de bifurcación, que se permite que puedan litigar en todas las jurisdicciones que les sean favorables al capital extranjero transnacional. Que exista, y aquí un elemento importante, si ustedes revisan, colegas asambleístas, todos estos tratados bilaterales de inversión, no van a encontrar ustedes ni una sola cláusula de obligación para las transnacionales. No se establece, por ejemplo, cláusulas respecto del tema de los derechos laborales, de los derechos ambientales, de los derechos sociales. No se establecen cláusulas de obligación para las transnacionales. No hay cláusulas de desempeño. Ahora, en pleno siglo XXI, sin embargo, estos tratados bilaterales de inversión no tienen cláusulas de desempeño, no tienen condiciones respecto de transferencia de tecnología, no tienen condiciones respecto del empleo, reinversión, no tienen condiciones respecto de la compra pública y de la compra de material en los países en los que se hace la inversión. Nada de esto. Es decir, no existen ni convenios que permitan, ni cláusulas de obligación para las transnacionales, así como tampoco existen cláusulas de desempeño que tengan que cumplir estas empresas. Un quinto aspecto, no sé ya el orden, pero que quisiera señalar es que ha existido un largo andamiaje jurídico desde inicios de los 90 que permitieron el desarrollo de estos tratados bilaterales de inversión. Y es una cosa importante que hay que señalar en este pleno,
el 60% de los tratados bilaterales de inversión, 17 de los 30, fueron firmados por el gobierno más nefasto que ha tenido este país, que es por el gobierno de Yamil Maguad. Fue el gobierno de Yamil Maguad quien suscribió 17 de los 30 convenios y los tratados bilaterales de inversión. Eso demuestra que no estaba en juego, no se estaba cuidando los intereses del país, sino básicamente protegiendo los intereses de las empresas transnacionales y de sus socios locales, que eran las fuerzas políticas que sostenían al gobierno de Yamil Maguad. Si uno puede ver un largo camino, en el 93, el decreto ejecutivo 415, que permitía un tratamiento similar, pero con libertad para las empresas transnacionales para sacar flujos financieros. 1993 igual, ley de modernización, pensada para la privatización y la subasta de los recursos públicos. En ese mismo año, ley de hidrocarburos, que establecía contratación ordinaria y corriente para la explotación petrolera. Se retiró de la OPEP y se dejaron fuera, se excluyeron las decisiones 23 y 24 de la CAN, con lo cual se dejó de proteger también lo que tiene que ver con la inversión nacional y regional. En 1994 se aprueba la Ley General de Instituciones Financieras, que ofrecía ventajas y facilidades a la inversión foránea. En el 97 la Ley de Comercio Exterior, Inversión, que renunciaba a instrumentos de política presupuestaria y de justicia social por parte del Estado ecuatoriano. Igual, la Ley de Promoción y Garantías a la Inversión, básicamente que lo que hizo es privilegiar los intereses del capital por encima de los intereses del Estado. Un largo camino. ¿Cuál es el resultado de este largo camino? Reformas tributarias, primero, suscripción de convenios, de tratados bilaterales de inversión que afectan al interés nacional. Segundo, reformas tributarias, siempre privilegiando el tratamiento a la inversión extranjera, sin importar cuáles son las responsabilidades que esa inversión debería cumplir en el país. Libre flujo de divisas, expropiación indirecta. ¿Qué era expropiación indirecta? Las empresas podían considerar cuando el Estado, con alguno de los actos de soberanía y de regulación, se consideraba expropiación indirecta. Con esto de la expropiación indirecta no constaba en ninguno de los cuerpos constitucionales y sin embargo se establecía como una condición que se establecía también que se autoimponían los estados. Luego también una serie de documentos, una serie de leyes concomitantes con estos tratados bilaterales de inversión contrarios al interés nacional. Podríamos decir aquí que existe preocupación sobre la legalidad, algunos problemas, por ejemplo, algunos problemas jurídicos. 10 de estos casos no se encuentran en las actas del Congreso Nacional. 10 de estos casos no se encuentran en las actas del Congreso Nacional. Sin embargo, constan como que fueron suscritos. 7 se aprobaron en una sola sesión con un informe similar. El convenio con los Estados Unidos, como ya señaló, no fue aprobado por la respectiva comisión, sino por la subcomisión, y fue sobre la base de esa subcomisión que se aprobó. Los tratados con Alemania, Francia, Gran Bretaña se aprobaron sin dar lectura, ni tampoco sin que exista debate en el Congreso Nacional. Así se legislaba, contrario al interés nacional, contrario a los intereses de las grandes mayorías. Así se legislaba. Un minuto, asambleísta. Luego podríamos seguir señalando que todos estos tratados bilaterales de inversión no contemplaban todo lo que tiene que ver con violación a los derechos humanos, ni tampoco con violación a lo que tiene que ver con el ambiente, ni tampoco a los derechos sociales por parte de las transnacionales. Quiero hacer solo una precisión que me parece importante en este tratado bilateral de inversión, China y lo que tiene que ver con China, Venezuela, Chile y los Países Bajos. Aquí nosotros hemos señalado que no se puede volver a considerar lo que no obtuvo los votos, y eso está pendiente de reforma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque esto se podría prestar a malos manejos. No se puede volver a poner a votación lo que no obtuvo los votos, pero aquí hay una circunstancia que es la que justifica que ahora tratemos, y es una resolución, una decisión de la Corte Constitucional. Esta decisión de la Corte Constitucional
es un hecho sobreviniente que tiene que ser considerado, por ejemplo, también cuando se establezca la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Solo concluyo diciendo que nosotros queremos inversión, necesitamos inversión, hemos aprobado normas para la inversión, pero esta inversión tiene que ser pensada en los intereses del país y en los intereses mayoritarios del pueblo ecuatoriano, y no para servir a ciertas empresas transnacionales que son las que han querido dominar e imponer sus condiciones en nuestros países. Gracias, compañeros asambleístas.